Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Sí descansaron? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar nosotros, ya conforme vayan llegando, que se vayan integrando, para aprovechar el tiempo, porque tenemos programada la misa a las 10 de la mañana. Son las 9, nada más en lo que nos aventamos esta plática. Ya ayer veníamos comentando sobre la diferencia que existe entre la voluntad humana, la voluntad divina, o sea, la santidad humana y la santidad divina. Decíamos que no es lo mismo. Hay diferencias, y diferencias muy grandes, diferencias muy marcadas. Entonces resulta que pues no es más de lo mismo, es algo totalmente distinto. Decíamos también que Dios nos va infundiendo en el fondo del alma las verdades, y lo va haciendo así como le infundió la vida a Adán en el momento de crearlo. Así nos va infundiendo, nos va soplando la vida a través de cada acto que vamos haciendo en la divina voluntad, a través de cada verdad que Él nos va comunicando a través de los escritos. Y Luisa, en algunas de sus cartas, dice que el vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino es un cambio en la intención. Sin embargo, el cambiar la intención, inevitablemente en algunas cosas, nos va a llevar a hacer un cambio en las acciones. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos acostumbrados a llevar una vida católica medianamente buena, de esas que los domingos vamos a misa por cumplir y ya, y toda la semana pues más hijos de Dios parecíamos hijos del diablo. En el momento en el que nos decidimos a vivir en la divina voluntad y que cambiamos nuestra intención en cada acto que vamos realizando para que ese acto sea un acto unido a la divina voluntad, entonces los actos que no son buenos, que no son de Dios, van a quedar totalmente fuera de la vida de la criatura que se decide a vivir en la divina voluntad. Hay varias maneras en las que la voluntad de Dios se manifiesta, que es la manera permisiva, la manera querida, la manera ordenada y la manera obrante. Y ya ustedes pues se la saben de todas. ¿Cómo es que se manifiestan esta voluntad de Dios y de qué va cada una? Resulta, así en términos muy generales, que para que la voluntad de Dios pueda manifestarse de manera obrante en la criatura, esa criatura tiene que estar ordenada a los 3 modos de manifestarse anteriores, que es permisiva, querida y ordenada. Entonces, si la criatura no está encaminada a estos modos de manifestarse, no se va a poder manifestar el modo obrante en la criatura. Vamos a decir un ejemplo. Cuando hablamos de que la voluntad de Dios se manifiesta de manera ordenada, pues es muy fácil entenderlo, porque ahí ya conocemos los 10 mandamientos. Es una orden que Dios nos da. Entonces, si nosotros vamos en contra de esas órdenes, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos cayendo? En pecado. Y el pecado mata la vida divina. Por lo tanto, no puede haber manifestación de manera obrante en la criatura de la divina voluntad, porque la criatura no está ordenada al modo de manifestarse de manera ordenada, porque falta a las órdenes de Dios. Dicho esto, podemos entender que el vivir en la divina voluntad produce en la criatura un cambio de vida. Hacemos nosotros un canje, le damos a Dios nuestra vida humana y Él nos da la vida divina. De modo que la vida que se manifiesta al exterior deja de ser nuestra propia vida
para ser la vida de Jesús la que se está manifestando. En San Juan, el capítulo 14, del verso 6 al 7, le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y sí, porque eran las obras del Padre las que Jesús manifestaba al exterior, era la vida del Padre. Y a nosotros no nos toca sacar la vida del Padre, bueno, de cierto modo sí, pero lo que sacamos es la vida de Jesús. El detalle es que como Jesús tiene unidad en la Santísima Trinidad, entonces es la vida completa de Dios la que se exterioriza por la criatura que vive en la divina voluntad. Eso es lo más increíble, y por eso es que Jesús dice que es el milagro más grande que Él puede hacer, el hacer vivir a una persona de su divina voluntad. Levantar a un muerto, sanar a un lisiado, crear un órgano o cualquier otro tipo de milagro, para Dios es una cosa de nada, es un jueguito nada más. Pero el verdadero milagro, el más grande de todos, el portento de los portentos, es hacer que una criatura viva de su divina voluntad para que entre en el querer divino. De modo que la vida de uno sea la vida del otro y que no se distinga dónde está uno y en dónde está el otro. Jesús le comienza a hablar de esto a Luisa en el volumen 11. En una lectura de agosto 14 de 1912, la lectura 11:29, Jesús le dice a Luisa: hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Y esto es muy muy importante, porque ayer una persona decía algo así como que andamos, o vente Jesús, y no es que andemos juntos en un sentido de compañerismo. O sea, sí estamos juntos, pero porque estamos fundidos y somos una sola cosa. Y al menos yo, cuando me voy a levantar y me voy a trabajar, pues no me veo en el espejo y me digo: vámonos a trabajar, mi Adonai, vale. Pues no sé si ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque soy una sola persona, me reconozco a mí mismo, no hay necesidad de decirme: vámonos, dale. ¿De acuerdo? Hay gente que cree que tenemos un subconsciente y que tenemos un yo y que tenemos un super yo, y la realidad es que eso pues no es verdad, porque eso estaríamos nosotros creyendo que cuando Jesús viene a nosotros, en nuestra alma está totalmente fracturada y hay un espacio para mí y hay un espacio para Dios aparte, y eso no puede ser. El alma no está fracturada, entonces sacamos todo lo que no es de Dios para que Dios pueda entrar completo, entero, toda la vida con todas sus obras dentro del alma de la criatura. Entonces, de modo que cuando nosotros vamos a realizar cosas, es Jesús el que quiere realizarlas en nosotros. ¿Sí se entiende esto o no? Sí. Y Jesús nos lo dice en esta lectura, continúa diciendo: si reza, debe decir: es Jesús que quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Sí, reza juntamente con ella porque son una sola cosa. No es que estén juntos de un modo de compañero, que estén de hombro a hombro, sino que siendo una sola cosa forman una unidad. Dice: si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse, y así de todo lo demás de la vida. Y si nos fijamos en esta lectura, Jesús aquí nos pone ejemplos de todo, porque muchas veces pensamos que cuando comenzamos a leer los escritos del cielo, y sobre todo el primer volumen, en donde pues es mucho el desapego, el abandono, el
negarse a nuestra propia voluntad, y uno dice, ay, pues es mucho sufrimiento. Sí, porque nuestra voluntad nos hace guerra, nuestra propia voluntad no quiere hacerse a un ladito, estar crucificada al trono de los pies de la divina voluntad, y por eso nos hace guerra y nos dice, no, esto no es cierto, esto debe ser herejía, esto no es verdad, mejor quédate con tu santidad humana, mejor vete y ya se la sabe. Entonces, hay mucha gente que se queda con la idea de que vivir en la divina voluntad es el puro sufrimiento, y no, porque en Dios existe un perfecto equilibrio. Entonces nosotros vivimos absolutamente todo en la divina voluntad, desde los momentos que nos causan sufrimiento, las cosas que nos causan un dolor físico y las cosas que nos causan alegría también. Vamos a decir, el nacimiento de un bebé. ¿Cómo podría yo decir que no voy a vivir en la divina voluntad del nacimiento de un bebé? Si en ese nacimiento del bebé está naciendo Jesús otra vez, y podemos poner en ese nacimiento de ese bebé el nacimiento de toda la familia humana. Y bueno, ya depende de cada quien, y como decía un amigo de la loca de la casa, ¿qué tanto podemos utilizar esa loca de la casa o la imaginación para nosotros poder hacer crecer la vida divina en cada uno de nosotros? Jesús le dice, solo así el alma puede olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiero yo, sino que porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Y ayer yo les comentaba, este vivir en la divina voluntad debe volverse una necesidad de vida, no una necesidad de carencia. Entonces, al principio, muchos de nosotros agarramos el libro del cielo un día o dos, una semana, y lo leemos. Nos parecen lecturas muy interesantes, muy bonitas, pero después por ocupaciones lo dejamos de hacer. Todos aquí me imagino que ya han meditado alguna vez el libro de las horas de la pasión. ¿Sí lo han hecho o no? Sí. Bueno, la mayoría sí ha meditado el libro de la pasión. Y luego hay algo muy curioso en ese libro, porque Jesús le dice a Luisa que cuando el alma las medite con sus mismas intenciones, Él le va a regalar un alma por cada palabra que lea de ese libro. ¿Verdad que sí? Sí. Y luego las personas dicen, no, ya la hice, son 2,480 y no sé qué palabras, me las voy a aventar en un mes, voy a salvar todas esas almas. Sí y no. ¿Por qué? Sí, cuando la pasión se medita con la misma intención con la que Jesús lo hizo, o sea, como con su misma vida. No cuando agarramos el libro de la pasión nada más como un requisito para vivir en la divina voluntad. ¿Han escuchado ustedes de los relojes vivientes? Se le da a cada uno una hora, y en el momento del día que pueda, pues la tiene que meditar. Entre 24 personas que se reparten las horas de la pasión, en un día se meditó toda la pasión de Jesús completa. Entonces diario se medita la hora de la pasión. ¿Verdad que sí? Y hay gente que toma esto como un requisito nada más y lo hace así. Agarra su hora, hace su meditación, y luego ve la hora 19 y dice, ay, Diosito, ahora sí me voy a aventar 2 horas aquí hincado. Y digo la hora 19, ustedes ya sabrán, no les voy a contar, que es la más larga de todas. Pero cuando les toca la 10, de volada nos levantamos, ¿verdad? Hasta da gusto, hoy me toca la 10. Ese tipo de razonamiento es de una persona que todavía no ha entendido qué es lo que está haciendo cuando se pone a meditar las horas de la pasión. Porque en lugar de meditar la pasión, está leyendo la pasión nada más. Yo conozco personas que están meditando las horas de la pasión diario entre comillas, porque es una lectura que hacen diario,
pero que no se les atraviese la boda de fulano de tal, o que no se les atraviese la comidita de sultano, o el cumpleaños de mangano, porque le dicen, oye, me toca la hora 15, mijo, ay, házmela por mí, nomás para no romper con la continuidad. Y dice, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacó esa idea? Eso no es meditar las horas de la pasión. Entonces, ¿qué es meditar las horas de la pasión? Voy a decir algo que a lo mejor a muchos no les va a gustar, pero que yo creo que a otros muchos sí me van a entender bien. El meditar las horas de la pasión se hace sin libro y a todas horas. Así es como se medita las horas de la pasión. No estoy diciendo que no la lea, sí, léala, conózcala. Necesita conocer la pasión de Jesús. ¿Para qué? Para que llegue un momento en el que usted, sin tener el libro en la mano, usted pueda ponerse en ese momento de la pasión, unir su vida a la vida de Jesús en el momento de la pasión, y eso es meditar la pasión de Jesús con su misma intención. Vamos a decir un ejemplo muy común, muy burdo. Ayer yo les mencionaba que cuando nosotros nos sentimos solos, no es que yo me sienta solo, sino que es Jesús que me comparte la soledad que Él sintió. Y entonces yo, como amante de Jesús, voy a querer y van a hacer de mí el acompañarlo, el prepararlo, el hacerlo sentir bien y demás. ¿Verdad que sí? Sí. Ah, bueno, pues entonces yo no necesito, si me sentí solo, agarrar el libro y buscar el momento en el que Jesús estaba solo amarrado ahí y ponerme a meditar ese pedacito. No. Aquí es como los pandas cuando se quedan dormidos. ¿Saben cómo se quedan dormidos los pandas? Donde los agarra el sueño, ellos, así, están arriba de una rama de un árbol y los agarra el sueño y ¡pum!, hasta abajo. Andan caminando y les toca la siesta y se quedan dormidos los pandas. Entonces, así es la vida en la divina voluntad. Donde lo agarre, en ese momento usted se une a la vida de Jesús. Y es un estar tumbado todo el día y a todas horas. Porque la vida de la criatura que quiere vivir en la divina voluntad debe estar unida a la vida de Jesús. ¿Cuándo? A todas horas, todos los días, toda la semana, todos los meses del año, y quiera Dios que sí nos aventemos toda la vida. Bueno, no quiera Dios porque Él sí lo quiere, quiera la criatura que así nos la aventemos toda la vida. Y entonces, cuando la criatura entiende esto, se le vuelve una necesidad de vida. Ya no piensa en su soledad, ya no piensa en el dolor del dedito chiquito, ya no piensa en la cortada que se hizo, sino que cuando le pasa algo así, piensa en cómo reparar, en cómo acomodar, en cómo rehacer los actos, acompañar a Jesús y demás. Entonces, quien comienza a leer los escritos y después los deja 2, 3 días, 15, o hay veces que conozco gente que hasta un año, y ya después ahí están los libros y yo vivo en la divina voluntad, y uno llega a su casa y el libro se va a estar, y si está ya está con telarañas, este morro pues no lee, no come, y quien no come, ¿qué le pasa? Se muere, como el pan. Se muere. Entonces necesitamos propiamente a Jesús para vivir en la divina voluntad. Y los escritos de Luisa es Jesús que se está revelando a sí mismo a la criatura. Entonces, de modo que se vuelve una necesidad de vida, es el alimento al alma, los escritos. Si usted todavía está en un punto de vida en el que agarra el libro y lo suelta porque dice, es que no lo entiendo, no se preocupe. Hay lecturas incluso en las que nosotros vamos leyendo y esto es algo que a mí me pasó.
Me acuerdo que cuando yo comencé a leer los escritos de Luisa, un día me atoré con una lectura y luego yo fui y visité a mi amigo el padre José Luis y le dije, todavía no era padre, todavía era el ingeniero nomás, y oiga, Inge, pues es que aquí no me entiendo. Y luego él así bien despreocupado, así con una media risilla como las que se avientan, me dijo, no, tú síguele. Y yo dije, no le voy a hacer caso, pues es que no estoy entendiendo, me voy a meterme hasta que la entienda. Total de que no entendía nada. Como a la semana, dije, no, pues le voy a hacer caso al padre, a ver qué pasa, ¿verdad? Pasaron como 2, 3 lecturas y de repente Luisa dice, en lo que dije el día fulano de tal, no quedó claro, voy a decir qué pasó. Más o menos. Y dije, ching. O sea, Luisa estaba esperando que yo siguiera para explicarme lo que no me había quedado claro. Y así en varias lecturas, y quien ha leído los libros del cielo, me va a dar la razón de que de repente así pasa. Luisa de repente no quería escribir o no lo dejaba muy claro y Jesús llegaba y le decía, necesito que lo que dijiste el día fulano lo dejes bien clarito. Y ya entonces Luisa comenzaba a explicarle a la criatura. Entonces, no debemos nosotros desanimarnos porque no entendemos los escritos. No, siga usted leyendo. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es que en la santidad humana, decía Jesús ayer que la gracia que nos da es sentir mucho fervor y mucha sensibilidad. Y es como para quien sufre de depresión, se le sube o se le baja la presión. ¿Qué hace una persona que no tiene conocimiento de que tiene que ser tratada de su presión arterial y de repente se le baja la presión? Lo más común es que alguien llegue y le ofrezca un dulce, le ofrezca una coquita. Vale, dale un traguito, le da el trago y pecho palomo y todo para adelante. Pero ese efecto no le dura. No le dura ese efecto. O sea, tiene un pico de energía de azúcar y de repente se vuelve a bajar. Y ahí anda otra vez la persona decaída. En cambio, cuando esa persona, en lugar de tomarse una pastilla de dulce o tomarse un traguito de Coca-Cola, se come una manzana, la manzana también lleva azúcar. Y ese azúcar va a comenzar a subir así, el pasito, y luego va a llegar al punto óptimo que necesita el cuerpo, y luego ahí se va a mantener y se la va a llevar así, y ya, ahí se va a quedar esa persona. Eso mismo pasa con la santidad humana y la santidad divina. La santidad humana es el dulcito o es la Coca-Cola. De repente, ¡pum!, tenemos un pico de fervor y buscamos a Jesús y se lo sentimos y aquí está y le platicamos a todos y queremos ir a retiros y luego de repente no quiero saber nada. Ya no traigo ánimos de platicarle a nadie de Jesús, no siento a Jesús conmigo, sabe dónde andará, sabe qué mal habré hecho, que no está aquí, no lo sienten, ahí dicen, bueno, no siento a Jesús. En cambio, en la divina voluntad es esa manzanita que nos va alimentando a través de los escritos, que al igual que la manzana al principio es casi imperceptible, no se siente la subida del azúcar, ahí va, el pasito, y llega un punto en el que llega a su punto óptimo y se mantiene. Cuando estamos leyendo los escritos hay veces que como que no entendemos nada, y uno dice, no, es que a mí no se me queda nada, yo ya estoy grande, es bien difícil. Pero yo conozco personas ya grandes que leen los escritos y, no hombre, andan más frescos que un morrillo chiquillo. Y cuando es la ocasión, cuando se presenta la ocasión, Jesús, siendo Él el que se manifiesta y el que obra, saca del alma de la criatura todo aquello que ya le habían metido de los escritos, de esas verdades que Él mismo le había regalado. Y cuando acuerda que anda platicando con las personas,
les comienza a hablar de esas lecturas que según usted ni se acuerda y que ni les había entendido. Y muchos de ustedes ya han experimentado esas situaciones. Entonces, se genera un cambio en la vida de la persona, porque lo que antes ni por aquí nos pasaba, nos comienza a pasar. Le dice Jesús a Luisa, dice Luisa, ahora, un día estaba trabajando y pensaba, ¿cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí y que sea Él mismo quien quiere hacer este trabajo? Y Jesús le contesta, precisamente yo y mis dedos, que están en los tuyos, trabajan. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se bajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería de mi padre putativo José. Y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas, a otras las llamaba a la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba, dando a cada uno un mérito divino. En los movimientos de mis dedos, llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas. Y si yo veía que los harían por mí o porque yo los quería hacer en ellas, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. Hija, la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres. Sin embargo, no podía haberles hecho más bien con esa vida después de la pasión, porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, a aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, dormir, el beber, el trabajar, el encender el fuego, el barrer, actos todos que nadie puede dejar de hacer, yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, aún la más indiferente, con mérito divino y de precio infinito. Jesús dice que Él se abajó a las acciones que nosotros hacemos, como el comer, el dormir, el caminar. Y esto de que se abaja, lo dice porque Él, en espíritu puro, pues no es necesario todo esto. En el momento en el que su humanidad se glorifica, cuando resucita, esa humanidad tampoco ya necesita comer, dormir, caminar, nada. No siente cansancio ni demás. Tampoco siente dolor, tampoco siente sufrimiento. Pero su pasión está en un acto continuo de hacerse, se está pasando. Y para que pase, necesita en dónde poner esa pasión. Y entonces el alma que vive en la divina voluntad se vuelve Jesús, y entonces en esa persona que vive en la divina voluntad se vive la pasión de Jesús. Y así como la misma pasión se está continuando, porque no es que se repita, se continúa, en ese mismo momento también se continúa toda la vida de Jesús, toda, desde el momento de su concepción hasta el momento de su resurrección. ¿Sí o no? Sí. Dice, mientras tú trabajas, trabajando porque yo quiero trabajar, mis dedos corren en los tuyos. Y mientras trabajo en ti, en el mismo instante, con mis manos creadoras, ¿a cuántos estoy sacando a la luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Etcétera. Entonces, tú estás también junto conmigo, creando, llamando, corrigiendo y demás. Y así como tú no estás solo obrando, tampoco lo estoy yo en mi obrar.
¿te podría dar honor más grande? ¿Se acuerdan que ayer decíamos que cuando el alma vive en la divina voluntad, tiene en sí misma la fuente de todos los bienes? O sea, dejamos de querer la rebanadita del pastel, dejamos de querer los donecitos ahí que Dios nos puede dar, porque los dones no son otra cosa más que los efectos de la vida divina. Entonces, decíamos ayer que del alma que vive en la divina voluntad, teniendo la fuente de todos los bienes en sí misma, salen todos los milagros, salen todas las señales, salen todos los prodigios que todos los santos pudieron haber hecho, hacen y harán en toda la familia humana. Y poníamos el ejemplo de quién, al abrir el mar rojo, de Moisés. ¿De quién salió la potencia para que Moisés pudiera realizar ese milagro? De Lucita, de la señora Lucita que vive en la divina voluntad. ¿No? ¿Sí? Porque Lucita, viviendo en la divina voluntad, tiene a Jesús en su interior, y de Jesús sale. De ahí sale la potencia para que Moisés, allá, ¿sabe cuántos años atrás?, pudiera realizar ese milagro. Y aquí nos lo está diciendo, porque si nos ponemos atentos a la lectura, dice: mira, mientras tú trabajas, o sea, mientras tú andas haciendo tus cosas ordinarias unidas a la divina voluntad, trabajando porque yo quiero trabajar, mis dedos corren en los tuyos, y mientras trabajo en ti, en el mismo instante, con mis manos creadoras, dice: ¿a cuántos estoy sacando a la luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Esto es lo que Jesús está haciendo. El detalle aquí está en que luego Jesús asocia al alma a lo que él mismo hace, y dice: entonces tú, ¿quién? Usted, María del Carmen, que vive en la divina voluntad, tú estás también junto conmigo creando, llamando, corrigiendo y demás, porque María del Carmen y Jesús se volvieron una sola cosa, un solo Jesús. Entonces, nosotros como San Pedro, o sea, ni en cuenta, ahí la sombra la tocó a quién sabe quién y se curó, y no nos damos cuenta de nada, porque nuestra atención no está puesta en que, a ver, hoy le voy a mandar la fuerza a Moisés para que abra el mar rojo, y mañana le voy a dar la fuerza a Abraham para que vaya a sacrificar a su hijo, pero eso hoy mañana, porque yo tengo muchas cosas que hacer. No es así, no es así. Nuestra atención no está puesta ni en los milagros que pueden pasar o que Jesús puede hacer, y no está puesta tampoco ni siquiera en las virtudes. Tampoco nos ocupamos de eso. La atención del alma que vive en la divina voluntad está puesta en darle vida a Jesús en cada acto de vida que realice, independientemente de la acción que salga al exterior. Eso es ya, lo que salga al exterior ya no importa tanto. Lo que importa es la intención con la que nosotros lo hacemos, y eso es lo que va generando el cambio de vida de humano a divino. El obrar de la criatura ya no viene siendo el mismo, porque dice Jesús que los actos toman las características de la voluntad con la que fueron hechos. Cuando vivimos con nuestra propia voluntad, todos los actos que nosotros hacemos tienen un límite. Todos tienden a decrecer, todos tienden a morirse, a desaparecer y demás. Todos. Porque las características de nuestra voluntad son esas: enfermar, morir, degradarse, y ya se las saben. Pero las características de la voluntad divina, ¿cuáles son?
son infinitas, es potente, es impasivo, ¿qué más? Omnipotente, ¿qué más? Es omnividente, ¿qué más? Ahí están todos los atributos de Dios. Entonces, los actos que hacemos unidos a la divina voluntad tienen esas características, las características de todos los atributos de Dios, porque no son actos propios de la criatura, son actos de Dios, que Dios, por amor, le da el mérito a la criatura, como si la criatura, por su propia fuerza, los pudiese haber realizado, pero no es así. Es por eso que nos volvemos un pequeño Dios, pero por la gracia, un pequeño Dios por don, por el simple hecho de que Dios, y bueno, decir simple hecho, perdón por la expresión, porque no es un simple hecho, pero porque Dios se dona completamente a la criatura, y entonces ahí puede existir un obrar divino. Y ahora sí que cada quien decida cómo quiere obrar, si humanamente o divinamente. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, del verso 19 al 20, dice: Jesús pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve al Padre hacer. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Entonces, el Hijo no hace nada por su cuenta, sino que hace lo que ve hacer a quién, al Padre. Entonces, ¿son las obras de quién? Del Padre. Y nuestra atención está puesta ¿en quién? En el Hijo, en las obras del Hijo. Entonces, nosotros, queriendo vivir en la divina voluntad, no hacemos nada por nuestra cuenta, sino lo que vemos que Jesús hace, porque eso es lo que Él nos muestra a través de los escritos de Luisa. Entonces, ¿son las obras de quién? De Jesús. Pero luego dice: y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. ¿Y cuáles son esas obras mayores? Los actos divinos hechos por la criatura. Son actos que no había hecho Jesús. Por eso son aún mayores. ¿Y todavía nos parece poco? Claro que no. Esto es lo máximo. No me acuerdo quién decía ayer. Allá está la señora María de Jesús. Decía: esto es lo máximo. Y sí, esto es lo máximo. No hay otra cosa más arriba. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos lo reafirman, porque dice que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. 460. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el pretexto que agarraron los fariseos para matar a Jesús? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuál fue? Pues que se quería ser Dios. Que se creía el Hijo de Dios. Y eso, fíjense nomás, se dijo Hijo de Dios, mátenlo. Ahora,
Nosotros no nos decimos hijos de Dios, nos decimos diosesillos. Ojalá que no quieran matarnos, ¿verdad? Bueno, que ya no hay fariseos, si no ya nos trajeran. Somos herejes. Sí y no. Sí, para quien no conoce la propia doctrina católica. No, para quien sí la conoce. Porque lo que estamos comentando ahorita es precisamente parte del catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina de la Iglesia. Entonces, el hecho de que alguien vaya en contra de esto que está escrito aquí, es lo mismo a decir que está en contra de la doctrina de la Iglesia. Pero es que por lo mismo de que no conocen, piensan que lo decimos, que podemos ser ese pequeño Dios, pero por nuestra naturaleza caída, y es donde dicen, no, pues este es un hereje. Y pues sí, obviamente así tiene razón, pero pues ya conociendo, pues es que es Jesús en uno. Ajá. Por esa participación de su vida divina que podemos serlo. Ajá. Si no, pues no somos nada. No somos nada, exactamente. El pecado es lo que mata la vida divina en la criatura. De modo que cuando nosotros vamos a comentarle a alguien de la divina voluntad, lo más recomendable es que no le hable de Luis, que no le hable así de tiro de repente de los escritos del cielo, sino que le hable de lo que la persona ya conoce. ¿Qué es lo que la persona conoce? Y eso entre comillas, pues la Sagrada Escritura. ¿Se han fijado que casi todos, bueno, no todos, pero la mayoría de personas que a lo mejor conocemos entre amigos en común que hablan de divina voluntad, cuando hablan de divina voluntad siempre mencionan lo que es el catecismo, mencionan lo que es primero la Sagrada Escritura y luego ya después mencionan a Luisa. ¿Por qué? Porque sí es más fácil para el entendimiento humano, porque de una cosa que ya conoce, pasa algo que es más o menos aceptable, que es el catecismo, porque aunque está desde cuando en la iglesia no lo han leído, pero saben que está ahí y saben que eso es verdad, pasan de ahí a algo que no conocen en realidad, y entonces aceptarlo es mucho más fácil a que cuando nosotros llegamos y le decimos a alguien, ahí están los 36 volúmenes y les mostramos el librote. No, nomás de ver que es mucho libro, no, si son herejes. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 398 nos dice cómo el pecado original es ser Dios sin Dios. Eso era lo que cayó a... ¿Se acuerdan cuál fue la tentación del demonio a Adán? Serían igual que Dios. Serían igual que Dios. Le dice, en este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, constituido en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso, entre comillas, ser como Dios. Sin Dios, antes que Dios y no según Dios. Se lo repito, es el numeral 398 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esto es lo que muchos de nosotros habíamos hecho antes de conocer la divina voluntad. Nos poníamos a nosotros mismos antes que a Dios. Nuestra salud, nuestra economía, nuestra paz mental, entre comillas,
estaba antes que Dios. Hacíamos todo y si nos quedaba un tiempecito libre, se lo dedicábamos a Dios. Pero nos sentíamos bien espirituales. Ahora, aquí entendemos cómo dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la seducción del diablo quiso ser como Dios. El detalle es que Adán ya era como Dios. Si recordamos lo que decíamos ayer, en el momento de la creación de Adán, en ese momento se le infunde la vida natural y dice: y con otro aliento mío me infundí en el fondo del alma. O sea, la vida de Adán era la vida de Dios. Ya era un diosecito por la gracia también, no por naturaleza, por la gracia, pero ya era. Por eso es que cuando lo seduce el diablo, hace un acto de su propia voluntad humana, fuera de la voluntad divina que Dios ya le había dado y que había puesto como centro de su vida, y eso es lo que lo separa de la vida divina. Y siendo él la cabeza de la misión, pues nos hereda todos los efectos de ese acto hecho sin la unión con la voluntad divina. Pobrecito de Adán. Y hay gente que a Adán hasta le cae gordo por eso. Pero no, si nos ponemos a leer los escritos, entenderíamos la situación de Adán y entonces no lo odiaríamos tanto. Jesús dice, pobrecito de Adán, él no conocía el mal. ¿Y nosotros? Sí. Hombre, aquí ya vemos expertos en esas cosas. Sí. Bueno, ya lo dejamos atrás, ¿verdad? Pero ¿qué tal antes de conocer la divina voluntad? Nos presentábamos solos. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros tenemos esa ventaja. Ya vivimos y ya salimos de nuestra voluntad humana haciendo el mal como los ciegos, sin ver a quién atropellábamos. Ahora Jesús, con su divina voluntad, nos abre los ojos y ahora sí vemos. El detalle es ver a quién, es ver a Jesús, no ver a las criaturas. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, del verso 10 al 14, dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. En verdad os digo, el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Otra vez Jesús nos invita a que nos adentremos en ¿quién? En Dios. No en las obras de afuera, sino que nos adentremos en Dios. En la santidad humana, una de las características principales de la santidad humana son las obras exteriores. Incluso vamos catalogando entre más grande y más pequeña la santidad humana de una u otra persona por el tamaño de la obra que realizó en vida. Una obra grande o una obra chiquita. Vamos a poner un ejemplo. Ahí está San Francisco de Asís. La obra que hizo San Francisco de Asís, ¿de qué tamaño se les hace? Pues grande, pues ahí está todavía el convento y hay muchos franciscanos todavía. Pero por ahí estoy seguro que en alguna comunidad también hubo otra persona, a lo mejor igual o más santo que San Francisco, pero nunca nadie supo de él.
y entonces las obras que hizo esa persona son hasta mínimas, desconocidas, porque nunca se notó. En la divina voluntad es todo lo contrario. Jesús le dice a Luisa que Él no quiere hacer de ella cosas grandes y prodigiosas y obras que se vean. Dice, lo que quiero hacer en ti es el trabajo, pero en tu alma, en el interior de ti. Y entonces, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, que aquí hago una pregunta para todos: ¿qué obra grande hizo nuestra Madre Santísima, así como San Francisco, como Santa Teresita? Pues no la hizo. Ella, entre comillas, teniendo una vida normal, haciendo ahí el aseo de su casa en Nazaret, atendiendo a San José, a Jesús, pero teniendo en ella la plenitud de la vida divina, es lo que lo hace muchísimo mayor que cualquier otro santo, y póngale el nombre que usted quiera. Que todos los santos. Y aquí todos los santos juntos. Y aquí no vamos a tener ningún problema en reconocer eso, porque es nuestra Madre Santísima. Y ahí pues ya sabemos que ella pues, está aparte, ¿verdad? Pero ahora vamos a poner esto de color de hormiga. Cuando un alma vive en la divina voluntad, en esa alma, todos los bienaventurados y todos los santos ponen todo lo que tienen que dar o todo lo que tienen que tomar, lo ponen y lo toman de esa criatura. Entonces, Alicia, que vive en la divina voluntad, en el momento en el que hace vida la divina voluntad, que entra a vivir en el querer divino, en ese momento Alicia se pone en una dignidad que está por encima de todos los santos. Y ahora sí se quedaron hasta serios. Es la verdad, porque todos los santos, por muy buenos que hayan sido y por muy buenas obras que hayan realizado, son actos buenos, sí, pero sin la unión con la vida divina. En cambio, una persona que no hace muchas obras muy grandes, pero que su vida es la misma vida de Jesús, pues no hay punto de comparación, no se puede comparar. Dice Jesús en alguna de las lecturas que cuando el alma vive en la divina voluntad, Jesús hace competencia con el alma en amor y en correspondencia. Lo curioso aquí es que para que exista una competencia, tiene que haber dos o más en las mismas condiciones. Es una competencia para que divina. pueda competir. Porque ¿quién de ustedes se pondría en una competencia de fuerza con un niño de 3 años? Pues no, ¿verdad? Pues uno juega con el niño y me va ganando las vencidas, pero no, es pues puro juego. Eso es puro juego. Eso es lo mismo que hace Jesús con las almas. Juega con nosotros a que le andamos ganando, pero no es verdad. Con quien de verdad tiene una competencia de amor, de correspondencia, de adoración, es con el alma que está en igualdad de condiciones, que tiene la misma dignidad de Dios, que es con el alma que vive en la divina voluntad. ¿Y esto es ajeno a la Iglesia? No, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 521, dice: todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Es una santidad entre dos. ¿Sí? ¿Queda claro? Adelante. Una pequeña... Pero nomás, no me diga maestro. Bueno. Dígame, Adonai, mira. No es una pequeña disyuntiva al principio del tema. Bien se dijo que somos pequeños diocesitos o intencionados, ¿verdad? Pero en esta divina voluntad es obviamente el abandono. Y por ahí también se precisó que Él está en nosotros. También voy entendiendo que hay que mirarnos todos nosotros como Jesús.
De tal suerte que nos dice ahorita que él tiene esta pequeña luchita con nuestra alma para llevarnos a ser el mismo. Entonces es donde aquí mi mente me dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo disipar esta pequeña duda si en relación, si ya somos y dijéramos que vamos, ya estamos metidos todos inmersos en esa divina voluntad, pensar, obrar, pensar, sentir, caminar, etcétera, ¿verdad? Si ya está él aquí, ¿por qué él tiene esta pequeña lucha con nuestra? No es que Dios tenga la lucha con nuestra alma, es nuestra propia voluntad que nos hace guerra a nosotros mismos, de no querer dejar de hacer nuestra propia voluntad, porque es dejar nuestra vida para comenzar a hacer la vida de Dios. Ahora, no es una contradicción o una disyuntiva, porque para llegar a este punto, el alma tiene que haberse habituado a los modos divinos. Y entonces nosotros decimos un pequeño Dios porque es por la gracia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Y aún cuando sea Dios obrando a través de nosotros, la criatura entiende que es por don, porque antes de llegar a ese punto, desde el primer volumen hasta como el 12, 13 por ahí, el alma tuvo que desapegarse, tuvo que abandonarse, tuvo que tener el espíritu de rectitud, tuvo que mortificar su propia voluntad, y eso hace que la criatura entienda algo que Jesús le pide a Luisa, que es llegar a nuestra nada. Entonces nos vaciamos completamente de todo lo que no es de Dios, llegamos a nuestra nada y entendemos que sin Dios somos nada. Con Dios somos todo, pero es con Dios, en Dios. Por eso, y quiero hacer énfasis en este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que dice el 521, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Ya hemos hablado durante toda la mañana y ayer decíamos que esto tiene que ser una unidad, pero la criatura entiende que aun cuando formo unidad con Dios, no soy Dios por mi propia naturaleza, sino que soy Dios porque Él quiso donarse a sí mismo a la criatura, y por eso es un pequeño Dios con minúscula, porque el único Dios increado, infinito, que no tiene ni principio ni fin, es Él. En cambio, la criatura es una cosa creada. En este caso, el alma de la criatura se pudiese decir que es sempiterna, que quiere decir que sí tiene un principio, pero que tampoco tiene un final. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues vámonos a misa y luego ya venimos y continuamos. ¿De acuerdo? Pues sí.